Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Seguimos, aquí estamos más cerca. Recuerden que somos un programa de radio que usted puede ver a través del streaming, entiéndase, a través de YouTube y también a través de la televisión. Para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, TV Quisqueya es la vía correcta. En el caso de República Dominicana, por Telecibao HD, Santiago, Línea Noroeste, también por el circuito Teleduarte, Canal 49. Y por supuesto a través de Vega TV, que se origina en La Vega, pero que es un canal nacional. Está en todos los sistemas de cable para ustedes. Y también por aire, pero yo me pregunto qué tanto la gente está usando antenas para ver televisión. Eso no lo quitaron ya. No. En el ático, cuando uno va al ático, ve antenas. Sí, pero tú tienes que subirte a una matecoco cuando aparece. Bueno, de palma, para poder sintonizar. Eso no es a lo loco. Bueno, yo voy a pedirle las excusas porque antes de la pausa, anunciando a nuestro invitado, yo dije algo que tiene que ver con dinero. Me dice, no. Él es el secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, que tienen más que ver con dinero, con la política en materia económica, inclusive monetaria, que se supone toma el partido de gobierno, pero que el partido que está en oposición tiene que estar vigilante y tiene que analizar esos temas y tiene que estar al día en ese sentido. También, obviamente, fue director de la Dirección General de Impuestos Internos y más que todo eso, es un economista acabado. Así que, Guarocuya Félix, placer tenerte en Más Cerca. No, muchas gracias a ti, Elibet, y al resto del equipo porque me permiten estar esta tarde compartiendo con ustedes. Llegó, Naco lo soltó, ¿eh? Me soltó Naco, pero muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Sí. Ha sido esta tarde muy duro. El tránsito está horrible. Señor Guarocuya, la primera vez que yo supe de su existencia como político y como funcionario, hace ya algunos años, fue como titular de una institución que no fue de GEI, pero creo que fue en... La Oficina Nacional de Planificación. Pues bueno, por ahí Con sería. que ya no existe, Y sin embargo, su nombre llegó a mí porque de manera curiosa leí un reportaje que le hicieron en un periódico donde usted hablaba de una vida austera que usted tenía y que esa debería ser como la manera de, como el Estado debería manejarse. Entonces ya de eso hace varios años, de allá a aquí, ¿sigue siendo la austeridad la vía posible, la expedita para lograr una estabilización económica o en vez de la austeridad, la mayor producción? A ver, eso fue un artículo que no fueron unas declaraciones que yo di, fue un artículo que hizo una periodista, esa periodista con la que tengo una gran amistad posteriormente después de ese artículo. Ese artículo en su momento me generó mucho dolor de cabeza, internamente, sí. Pero mire cómo Hansel lo recuerda. Sí, lo recuerda y la mayoría de personas que conocen lo que ocurre en lo público recuerdan mucho este artículo. Lo agradezco, fue Ana Michela Lora que lo escribió y ella, bueno, destacó que, digamos, contrario a la norma de un director general, o en este caso era un director nacional de planificación, pues andaba en un vehículo modesto. Yo entendía que ya no era tan modesto, aunque era una Skoda, pero bueno, entendía que no era modesto, pero bueno, para los fines del país sí. Y en comparación con lo que andaban sus compañeros funcionarios ya para la época, era muy modesto también. No los compañeros funcionarios, en lo que andan todos los funcionarios, da igual el partido que gobierna. Sí, pero en ese entonces gobernaba el PLD, por eso digo sus compañeros. Claro, pero quiero decirte, da igual, es una cultura política que tenemos en el país. Decía Tony Yoll, un historiador que murió relativamente joven, que ser coherente es aspirar que los demás vivan como tú vives. Ser realista es entender que eso es imposible. Entonces digamos que el comportamiento en ese caso es individual, aunque yo entiendo que mi aspiración es que debería haber un comportamiento colectivo donde reconozcamos que es un país que tiene evidentes desigualdades y que necesitamos administrar lo mejor posible los recursos, administrar lo mejor posible los recursos, que sobre todo los recursos públicos. Los recursos públicos son sagrados. Y esta es una frase que no es mía, es de Antanas Mocus, que fue alcalde de Bogotá 2 veces, senador, fue candidato a presidente. Y Antanas acuñó la frase que los recursos públicos
son sagrados. Yo creo en eso profundamente, que los recursos públicos son sagrados, porque además cuesta mucho para la gente tener que pagar los impuestos. A propósito de que hablabas hace un rato de impuestos, ¿no? ¿Se puede decir que desde la Secretaría de Asuntos Económicos del partido en el cual usted milita se hace una especie de observación de la dinámica económica del país, de cómo desde el gobierno se ejecutan políticas monetarias? ¿Se puede Bueno, decir no eso? solo monetarias, la política económica es un poco más amplia. Digamos que la política económica engloba lo que es la política fiscal, la política monetaria, y a su vez esas políticas se descomponen. Pero la política económica también incluye reformas estructurales en el funcionamiento de los mercados. Digamos que desde el Partido de la Liberación Dominicana, como se organiza el partido, es que funciona más o menos como si fuese un gabinete espejo de lo que ocurre en el gobierno. ¿Y qué lectura hacen ustedes en el marco de ese gabinete o Guarocuya Félix como tal de cómo ha sido la dinámica económica, el desempeño económico de este gobierno, tomando en cuenta las particularidades? Pandemia, que indudablemente nos afecta todavía, y la guerra en Europa Oriental. Fíjate que estos días me han preguntado mucho ese tema. Ajá. Sí, a propósito de que el gobierno dio unas declaraciones diciendo que echaba de menos de que la oposición Que ustedes no hacen no propuestas. le hiciéramos recomendaciones. Resulta que lo que hicimos fue recordar la lista de recomendaciones y lo constante que hacemos recomendaciones desde el punto de vista de la política económica y de la política pública. Hicimos recomendaciones desde finales del año pasado. Yo decía en estos días que quizás el gobierno no supo vender la urgencia que había creado la pandemia. Evidentemente que no era previsible la invasión de Rusia a Ucrania, por lo menos de esta parte del mundo. ¿Cómo vender la urgencia, Por lo tanto, profesor? vender la urgencia en el sentido de que la pandemia había establecido restricciones fiscales al propio gobierno, en la medida en que había que utilizar recursos para poder establecer programas especiales y subsidios que mitigaran el impacto que tenía la propia pandemia. Flojo de relaciones públicas el gobierno. Muy claro, pero no de relaciones públicas, no es relaciones públicas, es comunicación. Que va más allá y ustedes son expertos en eso. Sí, yo no. pero bueno. Es decir, es comunicar adecuadamente a la sociedad, a los ciudadanos, a las personas, las limitaciones que se puede tener. Yo creo que el gobierno tuvo un exceso de voluntarismo. Lo puedo achacar una parte a la inexperiencia, eso es así, en el sentido de que tú no naces gobernando, tú aprendes a gobernar gobernando. Entonces, hay una parte de inexperiencia. El primer año, por ejemplo, desde el punto de vista de la inversión pública, el gobierno dejó mucho que desear. Llegó prácticamente al 9º mes del año y había ejecutado menos del 50%, poco más, perdón, del 50% de la inversión pública, y luego en los últimos 90 días lo que hizo fue transferencias a otras instituciones descentralizadas del Estado para dar la sensación de que había ejecutado el gasto, pero esa institución no tenía capacidad para ejecutarlo en 90 días. Entonces, el punto luminoso que se ha tenido el gobierno dentro del contexto de la crisis que genera la pandemia y luego el encadenamiento que hace la invasión de Rusia a Ucrania, que afecta evidentemente la cadena de suministro, que ya venía siendo afectada por la propia pandemia, que venía recuperándose de forma muy lenta, que afecta los precios internacionales de los combustibles, sobre todo el tema del petróleo, el gas natural, aunque a nosotros no nos afecta, pero sí influye en el precio internacional. de los demás precios internacionales, que afecta el precio de los alimentos, que afecta el precio de los abonos, que afecta el precio del transporte. Al mismo tiempo, China, que tiene un rebrote del virus, ¿no? del COVID-19, y que tiene que cerrar uno de los puertos más importantes del mundo y que suministra a China, en este caso, una gran parte de los bienes intermedios y finales que consumimos. Entonces, dentro de ese contexto, ¿qué punto tú puedes rescatar? Mira, la política monetaria. Y yo creo que la política monetaria forma parte de ese legado que dejó el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que el acierto que ha tenido el gobierno fue haber dejado al equipo del Banco Central, porque le ha dado credibilidad, le ha dado estabilidad, y además es un equipo que ha hecho un esfuerzo para poder equilibrar las dificultades que se han dado por el ámbito de la política fiscal, que está más en el ámbito del Ejecutivo. Así es. El Banco Central obviamente ha jugado un papel técnico fundamental y que viene sobre todo por su larga data de experiencia. Pero vemos que del pasado gobierno a este hay una
claro cambio de política económica, sobre todo referente a las alianzas públicas privadas. En el gobierno del PLD, de Danilo Medina, había mucha inversión pública, había mucha inversión con los planes de las visitas sorpresa, la inversión al sector educación, había mucha inversión directa. Mientras en este gobierno se ha cambiado a una política más de buscar alianzas y de fomentar alianzas públicas privadas. ¿Qué opina usted de eso? A ver, yo iría un paso más atrás en el análisis, porque digamos que la visión que tiene el gobierno es de una participación mucho más activa del sector privado en ámbitos que tradicionalmente los últimos 20 años en República Dominicana se ha considerado como ámbito de lo público o una participación conjunta. El gobierno ha privilegiado la participación del sector privado y eso es coherente probablemente con el origen del propio gobierno, en la medida en que es un gobierno que está mucho más supeditado a los poderes económicos que lo que estaba supeditado originalmente el Partido de la Liberación Dominicana. Eso no quiere decir que el Partido de la Liberación Dominicana no tuviese la sensibilidad de entender y manejarse con los lobbies económicos, pero al mismo tiempo era el gran moderador frente a las demandas de los grupos de poder económico y de los grupos sociales más vulnerables. O sea, este gobierno, perdóneme Guarocuya, está tendenciado, por no decir subordinado, al sector empresarial. Yo diría que más que tendenciado es un gobierno que está conformado por el sector empresarial. Es más que tendenciado. Okay. Es un gobierno que está estructurado fundamentalmente en las grandes tomas de decisiones por el propio sector empresarial. O sea, la popicracia que dijo un político hoy que existe. Eso lo dijo Guido Gómez. Sí. Bueno, no es un término que sociológicamente yo utilizaría para dar esa explicación, pero el punto de vista de la visión que puede tener quien lo ha dicho probablemente sea una Y buena ese consideración. gobierno de empresarios, en síntesis. Sí, no de todos los empresarios, esto es importante también destacar. De los más poderosos. A ver, Fíjate, ¿De cuáles porque empresarios? los empresarios Sí, no son homogéneos. Es verdad. El empresariado no es homogéneo. Fíjate que al mismo tiempo el gobierno está afectando al sector agropecuario que está compuesto por empresarios agrícolas. Cuando claro. le propone y aprueba y va a poner en marcha y pone en marcha una legislación de arancel cero. Y eso le preocupa al Partido de la Liberación Dominicana. Así lo manifestó. Hicimos propuestas alternativas muy significativas en el Congreso, precisamente a esa ley. Y entonces, cuál sector empresarial es que está gobernando entonces? Fíjate, es solo una parte, te decía, del sector Exacto. empresarial. Pero, y probablemente la parte más importante del sector empresarial que gobierna es el que está relacionado con una parte. Pues, a ver, es una economía muy pequeñita y por lo tanto los vasos comunicantes son en prácticamente todos los sectores. Tú no puedes hacer una separación tipo muralla china. Digamos que son sectores que están vinculados a las finanzas, pero que están vinculados al mismo tiempo a la industria. Y al servicio. Y al comercio. A la economía de servicios. Entonces, pero tú vas a encontrar que al mismo tiempo empresarios que están en ese ramo, al mismo tiempo son afectados por decisiones que toma el gobierno. No es tan lineal el análisis. Entonces son que se puede empresarios hacer. como ricos entre los ricos Digamos y poderosos. que son entre- empresarios Pero rico orgánico. Son No, para. son empresarios que tienen una capacidad de influir de manera muy significativa en la formulación de determinadas políticas. Por ejemplo, el tema de alianza público-privada. El Guaro. Y de la Genial, región también, Guarocuya. dependiendo también de la región, o sea, se ven como más influencia de empresarios de la región del Cibao. Pero es que en el Yo sur casi no hay. yo te diría que, No, espérate. Sí. Eso también existe. que el tema regional quizás yo no lo pondría tanto sobre la mesa. Yo creo que es un poco más diluido. Porque tú puedes mencionar los empresarios de la región del Cibao, que además son empresarios muy dinámicos. Déjame decirte que yo respeto mucho al sector empresarial porque son los que en definitiva crean riqueza. El problema es cuando los empresarios asumen roles que le corresponden a los que participan activamente en la política y un gobierno no se maneja como una empresa. Porque tú no tienes la sensibilidad social suficiente como la tiene un político para poder negociar, para poder pactar o poder entender que determinadas iniciativas de política pueden ser beneficiosas en lo inmediato, pero en el mediano plazo ser
totalmente Hay negativa. otras Guarocuya, dimensiones. perdóname Vicente, por favor. Guarocuya, en la actualidad, en estos tiempos, ¿de dónde vienen los mayores ingresos al Estado? ¿Y quiénes inyectan más capitales para mantener para mantener el país? ¿Esos empresarios que crean riqueza o los pobres que consumen? No, pero a ver, no, este gobierno no ha cambiado la matriz que compone la estructura impositiva. No ha habido un cambio estructural en ese No, sentido. pero por lo eso le digo, tanto, le pregunto la época. No, a ver, no podemos hacer una fotografía en un tiempo porque estaríamos dando una visión distorsionada de lo que ocurre. República Dominicana, que es en este momento la séptima economía de la región, y esto es mucho decir, es una economía que crece. Es verdad que crece con niveles de desigualdad muy significativos. Yo creo que tenemos un déficit de oportunidades para los sectores medios y los sectores con menor posibilidad de acceder a una educación, por ejemplo, de calidad o salud de calidad. Es un país que a veces parece un país en apartheid porque tenemos escuelas de ricos, colegios de pobres, hospitales para pobres, etcétera, ¿no? Entonces, la estructura impositiva del país es una estructura regresiva. Y si alguien se toma la molestia de buscar en internet las declaraciones que di como director de impuestos, entre otras tantas vidas que he tenido, que no ha sido la única vida, aunque es la que más menciona. Ay, es que... No, de hecho fui gerente del Bandex y me tocó transformar Claro el que Banco sí, Nacional de la sí, yo me Vivienda acuerdo. Lo que Usted pasa y es el que, Banco de lo que las pasa es Exportaciones. que Usted fue director en un momento muy, y que el tema muy impositivo importante está duro siempre. en el proceso de transformación social, justamente de esa base impositiva, esa matriz. Probablemente ahí es que quiero llegar, porque Ujú. hicimos muchas reformas y de hecho en promedio, en 16 años, en 20 años, en 2 momentos de gobierno, hicimos reformas en promedio cada 2 años y medio, porque íbamos adecuando el sistema tributario. Ya no se recordarán, pero hasta el 2004, el grueso de los ingresos venían del comercio exterior, se generaban en aduanas, no en impuestos internos. Y esto fue un cambio estructural muy importante. Me recuerdo que me tocó acompañar al secretario técnico del momento como director de planificación, que era Temístocles Montaz, en todas las decisiones para modificar, y ya nadie se recuerda, y los jóvenes menos, del recargo cambiario, por ejemplo, que era 2 puntos del Producto Interno Bruto Interno. Eso sería equivalente a más o menos 110.000, entre 110 y 112 mil millones de pesos actuales de recaudación solo de esa figura que se tenía, que era una figura que distorsionaba bastante el comercio exterior y el funcionamiento de toda la economía. Entonces, ¿cuál sí es un déficit que nosotros tenemos como un punto pendiente de la sociedad dominicana? Es el hecho de que todavía los ingresos, que ahí voy a tu pregunta, diciendo esto de que ha habido muchas reformas en el tiempo, todavía dependen de los ingresos indirectos, no de los ingresos directos. Es decir, los más pobres en términos relativos son los que más pagan, en términos relativos, no en términos absolutos. Porque los impuestos indirectos no lo podemos obviar prácticamente ninguna de las personas. Yo le voy a hacer dos preguntas que bien... Por favor, que no sea de impuestos, porque si no termina siendo casi una consulta impositiva. Le voy a pedir casi una sesión en el programa. Tiene... Ay, Nos privilegiados privilegiaría, nosotros, Muchísimas privilegiados gracias. nosotros. Pero tiene algo que ver con el tema impositivo. Pero la primera es retomando el diálogo anterior que hablaba de que entiende usted que República Dominicana está siendo dirigida en este momento vía el gobierno por un núcleo del sector empresarial, no porque son solo empresarios, sino por su capacidad para incidir en una serie de políticas y de sectores. Entonces le pregunto, siendo así, ¿eso qué tan malo o quizás qué tan bueno es para fines de Yo creo que la dirección del tú has hecho una pregunta que es muy importante, pero que la respuesta no es tan fácil de sintetizar. Tendría que hacer un poco de historia. Si nosotros analizamos al presidente Balaguer, tanto en sus primeros 12 años como en los segundos 10 años, más en los primeros 12 años que en su segundo periodo de 12 años, el profesor Wilfredo Lozano, que es uno de los principales sociólogos de la República Dominicana, fue mi profesor, acuñó un concepto que yo creo que caracterizaba muy bien la relación que tenía Balaguer con los grupos de poder económico. Balaguer, él decía, era un gobierno bonapartista. Se refiere a Bonaparte y no Napoleón Bonaparte, sino al segundo Bonaparte, que fue sobrino nieto de Napoleón. Porque
tenía un nivel de legitimidad tan alto, porque venía de una legitimidad heredada de 30 años de gobierno en la dictadura, que se situaba por encima de los empresarios. Balaguer tomaba decisiones por encima de los empresarios, porque tenía tanto más legitimidad política y social que ellos. O sea, había visto crecer el aparato productivo nacional. En alguna medida había influido, había participado. Sabía dónde y estaba por lo todo. tanto, pero también la economía era menos diversificada. Tú sentabas 4 personas en una mesa Y ya. y esa es la economía, porque la economía durante 100 años fue exportación de Con un azúcar, cuaderno. café, cacao, y luego apareció Zona Franca un poquitito, las Servicios, industrias de turismo. Herrera, pero todavía no tanto. Entonces por eso digo 4. Exacto, Porque había sí, el 4, turismo de un los- tercero La economía que del se... postre. Y un poquito el sector financiero. Entonces Balaguer en ese sentido era bonapartista. El PLD gana las elecciones en el 96. Pero el PLD no puede seguir el mismo esquema de Balaguer. La economía es otra. La economía cambia radicalmente después de las reformas de 1984 en el gobierno del presidente Salvador Robles Blanco. Se dieron cambios muy profundos en la estructura económica, no solo en la República Dominicana, sino en toda la región. Y fíjate que el PLD lo que hace es una especie de alianza, de pacto, entre los grupos económicos del país, que además crecen y crecen nuevos grupos económicos, un gobierno de un largo periodo, ¿no? En la gestión pública, un partido en el largo periodo de la gestión pública, hace ese pacto entre los grupos más importantes económicos, los grupos emergentes, y los grupos sociales más marginados y los grupos medios. Y ese pacto más o menos dura hasta las elecciones del 2020. Comienza a resquebrajarse, sobre todo con la clase media. Pero este gobierno ya no está por encima, como Balaguer, de los grupos empresariales, ya no está en una intermediación constante, permanente, como hacía el PLD entre esos dos grupos, para separar la sociedad, es más compleja, pero digamos esos dos grupos importantes de la sociedad, sino que hoy en día tenemos un PRM que está en el gobierno precisamente propiciado por uno de esos grupos fundamentalmente. Y por lo tanto no tiene la misma capacidad de arbitrar entre los grupos sociales más vulnerables, clases medias que tienen demandas siempre insatisfechas y las necesidades de mantener niveles de rentabilidad como son las que tienen siempre grupos empresariales que tienen capacidad de imponer determinadas medidas de política. Fíjate que la principal oposición en este sentido no la ha hecho el PLD, se la ha hecho el mismo PRM. Yo creo que el PRM tiene 2 voceros que se han encargado de desnudar prácticamente esta relación desigual que se da al interior de ese partido que está en el gobierno. ¿Cuáles son esos dos voceros? El ingeniero Ramón Alburquerque y Guido Gómez. Yo Efectivamente. creo que ellos han hecho un análisis muy acertado de lo que ocurre en su propia organización política. Le están haciendo un favor. Pero Le están haciendo un favor a ustedes. Correcto, pero No, no es un porque- favor a nosotros, fíjate, no. Quiero aclarar esto, no. Porque Bueno, fíjate quizás yo que hizo- tampoco me no a expresé nivel, de la- no a nivel que no por lo siguiente, sí, pudiera parecerlo a simple No, vista. porque parecería que ellos están haciendo un rol Pero opositor a lo interno. no, porque resulta que eso no necesariamente se traduce en mayor simpatía al Partido de la Liberación Dominicana. Ok. Por lo tanto, ellos actúan desde su propio ámbito. Miren, Tiene vamos razón. a analizar el tema del segmento, que es una propuesta interesante. Vicente le tiene una No, pero eso pregunta, hay que pero se la va a grabarlo hacer esta fuera semana, del aire ya. porque tenemos que irnos lamentablemente. Bueno, yo lamento que el tráfico no haya robado 10 minutos de participación, pero la verdad es que me siento muy agradecido de poder estar aquí con ustedes y manifestar algunas ideas. Gracias Vamos a apostar en algo a a, la Un sociedad. lujo. gracias a Guaracuya Félix, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, economista de profesión, y un funcionario bastante conocido por su eficiencia en la gestión anterior. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. A nivel carrosario más cerca.